Bueno, me habéis preguntado muchísimo sobre el tema que en algún momento creo que incluso llegaron a comentar los medios de comunicación occidentales, que es esta supuesta rivalidad barra enemistad de Yevgeny Prigozhin, el jefe del PMC Wagner, el grupo militar privado de Rusia, con, por un lado, el Ministerio de Defensa de Rusia, por otro, ya casi que con el Kremlin, la falta de misiles dentro del PMC Wagner y, en general, por qué Prigozhin le dirige al ministro de Defensa todo tipo de declaraciones abiertas, incluso ahora le ha dirigido una carta abierta. Tenemos esta carta que Yevgeny Prigozhin dirige al ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu. Estimado Sergei Kazugetovich, en la actualidad las unidades del PMC Wagner controlan alrededor del 70% del asentamiento de Bakhmut y continúan la ofensiva hasta su completa liberación. Según la información disponible a finales de marzo, principios de abril, el enemigo planea lanzar una ofensiva a gran escala y lanzar ataques de corte de flanco para separar las unidades del PMC Wagner de las fuerzas principales de las Fuerzas Armadas de Rusia. Le pido que tome todas las medidas necesarias para evitar que el PMC Wagner quede aislado de las fuerzas principales de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, lo que tendrá consecuencias negativas para la operación especial. Adjunto los planes del enemigo y la propuesta para la prevención en un anexo cerrado. Firmado Yevgeny Prigozhin el día 20 de marzo del año 2023. Creo que esto hay que explicarlo lo mejor posible para que lo podáis comprender, aunque en realidad no es nada del otro mundo. Veréis, se trata de un grupo militar privado y todo un ministerio de defensa. La principal diferencia entre ambas organizaciones consiste básicamente en la cantidad de burocracia que existe en un lado y su completa ausencia en el otro. Es decir, son instituciones o organizaciones que funcionan de forma completamente diferente, tienen objetivos completamente diferentes, si bien absolutamente complementarios, y ambas organizaciones son fundamentales para la Federación de Rusia, tanto en términos de la operación especial llevada a cabo en el territorio ucraniano, como obviamente en términos generales. Pero hay que comprender que una institución tan grande, tan mastodóntica, ¿no?, como el Ministerio de Defensa, generalmente se mueve por vastas cantidades de burocracia, incluso en términos donde a la población civil nos parece que la burocracia sobra de todas. Esto no es ninguna sorpresa para ningún ciudadano de ningún estado a nivel mundial. La burocracia existe y, por mucho que nos fastidie, muchas veces es también necesaria. Entonces, por un lado tenemos el burocrático Ministerio de Defensa, que sin embargo cuenta con muchísimos recursos, cuenta con una importantísima organización que el PMC Wagner, por muchas razones, no se puede permitir, ni en términos de eficacia y eficiencia, ni en términos de desarrollarse y funcionar como un grupo privado, ni en muchos otros. Y por un lado, tenemos esa necesidad del Ministerio de Defensa de controlarlo todo, de organizarlo todo, pero por otra parte, de ese gran manejo de recursos que utiliza para reconstruir Mariupol, para avanzar sobre distintos frentes dentro de la operación militar, en definitiva, para mover lo que es la tremenda y enorme fuerza militar de la Federación de Rusia. Por otro lado, tenemos la tremenda adaptabilidad, eficiencia y eficacia de una organización privada que generalmente no son términos que caracterizan a cualquier empresa privada que funcione medianamente bien. Pues en este caso hablamos del PMC Wagner,
que representa los intereses de Rusia, siempre representa los intereses de Rusia. No se trata de un grupo de mercenarios que pueda luchar por el mejor postor. Necesariamente tiene que haber un interés de la Federación de Rusia allá donde el PMC Wagner vaya a luchar, ya sea en Ucrania, ya sea en Mali, ya sea en Siria. Pero claro, esa tremenda adaptabilidad, esa rapidez de reacción, esa eficacia y esa eficiencia requiere de una cantidad de recursos extra. Punto número 1, importantísimo, fundamental y que los medios de comunicación occidentales rara vez explican. El PMC Wagner, en términos legales, no existe. En términos legales / oficiales, por así decirlo. Es decir, no se trata de ninguna unidad militar oficial del ejército de Rusia. El PMC Wagner, en términos legales, no tiene absolutamente nada que ver con la Federación de Rusia. Esto se debe básicamente, porque esto no lo inventó Rusia, lo inventó Estados Unidos, se debe básicamente a que Estados Unidos en un momento dado decidió utilizar esta estrategia de guerras proxy. Y en esta estrategia de guerras proxy metía a cuerpos de ejércitos privados, cuerpos de mercenarios, para desestabilizar otros países donde posteriormente tenía que aprovechar esa situación, ya sea para sacar recursos, ya sea para debilitar un tercer país, como sucede en el caso de Ucrania. En fin, esos grupos militares privados se metían para, por ejemplo, montar un golpe de Estado en el país X porque el ejército estadounidense no podía ser visto llevando a cabo semejante barbaridad de operación. A nivel legal, Estados Unidos no puede tener absolutamente nada que ver con esto. Entonces, para contrarrestar los esfuerzos de Estados Unidos generalmente para debilitar a Rusia, Rusia tuvo que inventarse otro mecanismo de absolutamente igual idiosincrasia, bueno, no del todo, puesto que el grupo Wagner sí responde sola y únicamente a los intereses de Rusia. El caso es que son tremendamente eficientes, tremendamente eficaces, pero necesitan muchísima munición y más en una guerra como la ucraniana. Esto lo digo porque han estado efectivamente solicitando munición al Ministerio de Defensa y no lo hicieron antes, puesto que antes las guerras en las que participaban, por ejemplo, en Siria o combates que llevaban a cabo, por ejemplo, en Mali, requerían generalmente de una cantidad de municiones muchísimo menor por la propia idiosincrasia de estos conflictos. En general, a nivel de hostilidad bélica no hay nada comparable actualmente al conflicto que está transcurriendo en Ucrania. Y claro, pues generalmente se apañaban entre las compras que hacían ellos mismos o si recibían algo del Ministerio de Defensa de Rusia, pues el esquema que se seguía era básicamente darles la misma cantidad de municiones que se le daría a una unidad regular del ejército ruso, inventándose la unidad en cuestión. ¿Qué sucede ahora? Ahora están en una ofensiva en Bakhmut que requiere de muchísima munición. Están en una ofensiva donde Ucrania no para de enviar nuevos efectivos, no para de recibir más y más armamento de Occidente, aunque también Ucrania necesita muchísimo más armamento del que dispone. Ya os hice un vídeo en este mismo canal donde os hablé de hambre de municiones que se está experimentando por ambos lados, puesto que en la guerra que está transcurriendo en el suelo ucraniano, las municiones se gastan a una velocidad de vértigo, no se producen en la misma medida en la que se gastan. Hambre de municiones tienen todos, es decir, necesitarían muchas más municiones y mucho mejor si son infinitas. Pero claro, en el caso de ofensiva de Wagner, que es una compañía privada y que se mueve principalmente por términos de eficacia y eficiencia y para guardar las vidas de sus hombres, generalmente tiende a gastar muchas más municiones y además la estrategia de avance de Wagner supone aún más ataque artillero que la estrategia regular del ejército ruso, que ya de por sí una de las principales estrategias del ejército ruso es precisamente el ataque
previo de artillería, un ataque muy fuerte de artillería. De modo que efectivamente Wagner en un momento dado se quedaron pues necesitando muchas más municiones de las que estaban recibiendo. El Ministerio de Defensa de Rusia sí les enviaba municiones en las mismas cantidades en las que en teoría hacía antes, pero no eran suficientes. Y allí entró en juego también una cuestión de medición de poder absolutamente obvia que tiene lugar en cualquier sitio donde se encuentren pues un grupo de humanos. Creo que esto lo hemos visto en España en infinidad de ocasiones donde están gobernando dos partidos que generalmente no se ponen de acuerdo ni siquiera para sacar adelante una ley. Pues imaginaos esto a nivel de, por un lado, repito, una organización militar privada, ¿no? Que tiene además muy buen posicionamiento dentro de la opinión pública de Rusia. Es un grupo muy querido, están avanzando de una forma muy firme, cosa que muchas veces en una organización más burocrática que tiene que controlar muchas más cosas, mucho más jerárquica como es el Ministerio de Defensa de Rusia, que tiene que estar pendiente que si de la construcción, que si de la ofensiva, que si de la defensiva, que si de 40 frentes a la vez, pues lógicamente esto, el trabajo del Ministerio de Defensa es mucho más desagradecido. Y allí ya no es ni siquiera una cuestión de egos personales, sino de una cuestión de mediciones de poder y de encontrar cada uno su espacio dentro del complejo engranaje organizativo de la Federación de Rusia. Tened en cuenta que se trata del país más grande del mundo, se trata de un ejército, o sea, absolutamente bestial en términos de tamaño, o sea, y que es que no se puede abarcar fácilmente, ni siquiera, vamos, contándolo en la cantidad de unidades que son. Entonces, el PMC Wagner tiene su espacio, el Ministerio de Defensa tiene el suyo y es lógico que se produzcan pues una serie de roces y desencuentros como es absolutamente habitual que suceda entre cualquier tipo de organización de carácter más burocrático, más oficial y otra organización más privada, más de tipo empresarial. Creo que cualquiera que haya tenido una empresa sabe perfectamente cómo sucede, sobre todo si ha tenido una empresa que ha hecho algún tipo de negocio, compras con la administración pública. No es nada más allá de eso, pero aquí es fundamental aclarar el tema de por qué Yevgeny Prigozhin hace esto como a un nivel público y al final pues los medios occidentales lógicamente tratando de aprovechar esta entre comillas debilidad, que ya veis en realidad no es ninguna debilidad, es sencillamente la realidad que repito existe absolutamente cualquier país. A todos los grupos del ejército ruso, ucraniano, estadounidense, en algún momento les faltan chalecos, municiones, cascos. En términos sobre todo de un conflicto bélico tan feroz, es una realidad absolutamente normal. El propio Zelensky no para de pedir armas. Entonces, claro, ¿qué pasa con Prigozhin y por qué lo dice públicamente? Porque, lógicamente, no todos los comandantes del ejército ruso cuentan con la misma popularidad en redes sociales ni el mismo respeto dentro tanto del pueblo ruso como de las instituciones rusas como sí lo hace Prigozhin. Es decir, ellos estarían encantados de publicar en sus canales de Telegram: por favor, envíennos 1500 misiles más que los necesitamos como el comer, pero no pueden. Y Prigozhin sí tiene esa oportunidad, lo cual por otra parte desmiente completamente la versión de los medios occidentales según la cual Rusia es una peligrosísima dictadura donde no hay ninguna libertad de expresión, cuando vamos, un roce inmediato entre el PMC Wagner, que es la organización militar privada más importante de Rusia, y el Ministerio de Defensa de Rusia, que es un ministerio, ¿no? Que es una de las instituciones más importantes de Rusia en general, que es donde trabajan dos de las 3 personas que tienen acceso al botón rojo nuclear. O sea, se comprende perfectamente que son instituciones
absolutamente fundamentales para la seguridad y el bienestar de Rusia, que al final incluso casi que se enfrentan a grito pelado, ¿no? Delante de todo el país y no pasa absolutamente nada, nadie le dice ni mu a Prigozhin, precisamente porque Prigozhin sí cuenta con la confianza de Vladimir Putin y cuenta con una inmejorable relación con Vladimir Putin. Es uno de los hombres de Putin. Lo que pasa es que Vladimir Putin, y esta es otra cosa que los medios occidentales callan casi siempre, Vladimir Putin es una figura tremendamente diplomática y es un líder alrededor del cual se une todo el país. Es mentira absoluta el hecho de que Prigozhin tenga ningún roce con Putin. Nadie en Rusia, si os habéis fijado, cuestiona la autoridad de Vladimir Vladimirovich Putin. Nadie. Me refiero obviamente a nivel institucional. No hay, en infinidad de países habréis podido ver a políticos saliendo incluso de su propio partido a criticar. No. Vladimir Putin representa esa figura de unidad alrededor de la cual se vertebra y en base a la cual se vertebra prácticamente el país entero. Cuenta con un amplísimo apoyo dentro de la Federación de Rusia. Recientemente han salido las últimas encuestas y tanto la aprobación de la anexión de Crimea como la aprobación de Vladimir Putin roza y en algunos casos supera el 80%, vamos, es amplísimo. Es que no recuerdo si era la de Putin la que superaba o la de que los rusos están completamente convencidos de que la decisión de anexionarse Crimea fue la correcta y básicamente la única posible. Pues es una figura que generalmente precisamente sirve como de mediación entre el Ministerio de Defensa y el PMC Wagner, entre el político X y la organización importante a nivel social, por ejemplo, Y. Es precisamente Vladimir Putin el que en sus discursos de vez en cuando da como estos guiños y dice lo más importante es el objetivo común y todos tienen que remar en la misma dirección, como mandando un mensaje de que señores, os tenéis que aclarar como sea. Y unos cuantos días después, de hecho, de estas palabras de Vladimir Putin, el tema de los misiles estuvo aclarado. Recientemente Yevgeny Prigozhin dijo que se habían enviado y antes confirmaba también, y esto demuestra que con el Ministerio de Defensa de Rusia en sus diferentes unidades el PMC Wagner no tiene ningún problema porque teniendo en cuenta que la burocracia del ministerio tardaba tanto, lo que hicieron, y Prigozhin lo agradeció públicamente, lo que hicieron las distintas unidades fue enviar, recopilar la munición que podían y básicamente enviarla directamente a Prigozhin sin que esto pasara por el almacén principal ni el procedimiento principal de compras del propio Ministerio de Defensa. El tema de los misiles ya está absolutamente solucionado y Yevgeny Prigozhin sí es cierto que utiliza sus redes sociales para dirigirse al Ministerio de Defensa, para pedir según qué cosas, puesto que aprovecha en primer lugar el hecho de ganar posicionamiento mediático, puesto que acto seguido, casi siempre, de que hablan de él todos los periódicos, él hace un reclutamiento público para el PMC Wagner y así también lo da a conocer, o sea, es un tío muy inteligente y por un lado hace la campaña que necesita, puesto que ahora está haciendo como una especie de rebranding del PMC Wagner, que ahora frente a los Estados Unidos que luchan por la democracia, va a luchar por la justicia. Así que están ahora en pleno proceso de reclutamiento y esto afecta y por otra parte esto lo hace
por la burocracia que existe en el ministerio. Claro que sí, es decir, no es la primera vez que un funcionario, al recibir la solicitud de no sé qué, pues porque imaginaos que no le cae Prigozhin muy allá, de repente en su absoluto estupidísimo egoísmo guarda el papel en la mesa o se le olvida simplemente sin ningún tipo de maldad, porque no todos los funcionarios, también en el Ministerio de Defensa de Rusia, son igual de útiles. Al final se trata de personas humanas y al publicar este tipo de solicitudes, al hacerlas completamente públicas y mediáticas, lógicamente Yevgeny Prigozhin así lo que guarda en primer lugar son sus soldados y la causa. Es decir, si la sociedad rusa es consciente de que lo que hacen falta son municiones, es la propia sociedad rusa la que está empezando a poner en las redes del Ministerio de Defensa, darle municiones a Wagner, o empieza a decir: Yevgeny Prigozhin mandó una carta al Ministerio de Defensa y espero que haya un movimiento de tropas para ayudarle, no sé qué, porque si no lo hay, se guarda en las espaldas Prigozhin y básicamente responsabiliza al propio Ministerio de Defensa y obliga al Ministerio de Defensa a buscar al funcionario concreto que no pasó la orden X, que no dio la orden Y y que hizo que la situación llegara a términos tan dramáticos. Así que esos funcionarios que antes quizás podían haber, ya sea por despreocupación, por todas tantas cosas que tienen que hacer en el día, por movidas personales, por lo que sea, pues si esto no se hubiera hecho público, hubieran actuado de una forma, ahora sienten sobre sus hombros una responsabilidad extra y, tratando de conservar la cabeza y la posición propia, lógicamente pues van a hacer lo correcto y van a remar en la misma dirección y van a intentar hacer todo lo posible para que el PMC Wagner tome Artyomovsk con éxito.